El día de ayer estuvo en Davos, Suiza, en la reunión del World Economic Forum, el presidente argentino Javier Milei, que se convirtió en el animal exótico del evento después de su inesperado triunfo y su alocado discurso que ha llevado a Argentina al borde del abismo. A ver, yo trato de entender esto bien. Entonces, el problema es el alocado discurso de Javier Milei. Básicamente, ese alocado discurso es lo que ha llevado a la Argentina a la ruina, y nada tiene que ver con eso, ni el gobierno anterior, ni el hecho de que durante 2023, por ejemplo, se hubiera alcanzado una inflación del 211%, que fue más alta incluso que la de Venezuela, ni todas las políticas nefastas que llevaron a Argentina a ocupar los primeros índices en el nivel de miseria desde antes de que Javier Milei asumiera el poder. O sea, el problema es el alocado discurso de Javier Milei. ¿Es así? Listo, continuamos. Así, contrario a lo que sucede en el web, donde los políticos aburren a la audiencia, en esta ocasión llegaron todos puntualitos a ver a Milei en su primer discurso ante la élite mundial. Pero casi de inmediato se dieron cuenta que el argentino es un personaje totalmente contrario a sus intereses e ideales, porque si bien promueve el neoliberalismo, está muy en contra del llamado wokeísmo. Primero, neoliberalismo no tiene nada que ver con wokeismo, de hecho son absolutamente contrarios, especialmente en la parte de, primero, concepción del Estado de Derecho y segundo, tamaño del Estado. Eso por un lado. Y por el otro, pues Javier Milei, desde que era candidato, desde que hace parte de la vida pública, tenía un discurso absolutamente inequívoco y claro, en el sentido de que es anti-woke, antisocialista, anti-izquierda. Y digamos, eso ha sido claro para los que lo conocen. A las únicas personas a las que pudo haber sorprendido un discurso como el de Milei en Davos es personas que no saben quién es Javier Milei, que todo parece indicar que es el caso en cuestión. De entrada, Milei acusó a los gobiernos y a los empresarios del web que ellos son socialistas, aunque no hay realmente personajes más capitalistas que ellos en todo el planeta. Lo que reveló a esta audiencia el tamaño de sus delirios, donde insiste hasta el cansancio que no debe haber ningún tipo de justicia social, ni combate a la pobreza, ni tampoco acción gubernamental en lo absoluto. Bueno, aquí claramente tenemos un problema de comprensión básica en general. Vamos a partir de una base, todos los gobiernos del mundo, o la mayoría de los gobiernos de Occidente, el hemisferio occidental, son de corte progresista. Eso no lo está diciendo Milei porque le salió pues, de la cabeza, sino es básicamente cuestión de sentarse uno a mirar la tendencia política de la mayoría de los gobiernos de América Latina, de la mayoría de los gobiernos de Europa, del gobierno estadounidense, del gobierno canadiense y de la mayoría de los gobiernos africanos, para llegar a la conclusión de que efectivamente la mayoría de los gobiernos del mundo son progresistas. Eso es una cuestión como de conocimiento básico de la realidad. Y ya pues viene en un tema de falacias bastante ofensivas, o que implican un desconocimiento total pues de lo que se está tratando de decir. Por ejemplo, Milei sí dice que habla en contra de la justicia social, pero nunca ha dicho nada sobre no importarle o no querer combatir la pobreza. El hecho de que hayamos quienes creamos que la pobreza no necesariamente se combate directamente desde el Estado, eso no quiere decir que entonces o no queramos combatir la pobreza o no creamos que la pobreza sea un problema o queramos que todo el mundo sea pobre. Esa, digamos, es una falacia pues muy común y muy difundida y totalmente errónea, pero también por el otro lado está, digamos, esta idea también totalmente equivocada de salir a decir que es que Milei no propone ningún tipo de acción gubernamental. ¿Y eso de dónde salió? Pues porque hasta donde yo he escuchado, él, por ejemplo, dice, hay que luchar contra el crimen, y hay que luchar contra el crimen con toda. Y eso, ¿qué otra cosa implicaría si no es acción gubernamental? El mismo hecho de manejar más eficientemente los recursos implica acción gubernamental. La no acción gubernamental, como se está planteando, pues implicaría desidia, implicaría negligencia, que básicamente es lo que de manera muy engañosa, aparentemente, nos quieren hacer creer acá. Para responderle, llegó Pedro Sánchez, presidente español medio de izquierda, que sin embargo se ha puesto a favor de Palestina y en contra de Israel, señalando en una clara referencia a Milei que en España ha fracasado totalmente el neoliberalismo, como en todas partes del mundo, por cierto. La frase "el neoliberalismo fracasó" no es un argumento. Es un mantra que vienen repitiendo desde que Huguito asumió el poder por allá en 1998, no lo han dejado en paz. Básicamente lo han utilizado cada vez que han podido y es un mantra que sigue la lógica, pues una lógica que solo la entienden ellos, según la cual si tengo una infestación de cucarachas en la casa, pues la culpa es de la casa y tengo que tomar la casa y mejor montamos un iglú. Y esa es la solución al problema. Y básicamente no, porque que haya funcionarios corruptos, políticos que toman malas decisiones, malos gobernantes, un Estado de Derecho incompleto y empresarios o gente que es del sector privado está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de hacerse millonaria, no son problemas propios de un sistema político, lo tienen todos.
pero para ellos obviamente es mucho más fácil salir a decir que el neoliberalismo fracasó, que el neoliberalismo tiene la culpa de todos los males y así fomentar su estado gigante, corrupto, ineficiente, empobrecedor y en muchos casos incluso antidemocrático.